Hola, mi nombre es Marcos, soy alumno de la Universidad Veracruzana Campus Minatitlán en la Facultad de Odontología y el día de hoy voy a comentarles un poco acerca de la leucemia y su enfoque odontológico. Primero tenemos que saber qué es la leucemia. La leucemia es el cáncer de los tejidos que conforman a la sangre. Por lo general, involucra a los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos son los que se van a encargar de combatir las infecciones, es decir, son el sistema inmune de nuestro organismo. Normalmente estos crecen y se dividen de manera organizada a medida que el cuerpo los necesita, pero en el caso de las personas que tienen leucemia, la médula ósea produce glóbulos blancos anormales que no funcionan correctamente. Existen dos formas de clasificar a las leucemias: en la rapidez con la que se produce y empeora la enfermedad y en función de las células afectadas. En la rapidez con la que se produce y empeora la enfermedad, se puede dividir en leucemias agudas y leucemias crónicas. Las leucemias agudas son las que se producen con rapidez y el número de células leucémicas aumenta rápidamente. Prácticamente todas las células que se producen en las leucemias agudas son muy inmaduras. Las leucemias crónicas se producen lentamente y son mejor organismo. Al principio, las células leucémicas se comportan casi como las células normales y a veces el primer signo de esta enfermedad puede ser el hallazgo de células anormales en un análisis de sangre rutinario. Si no se tratan a tiempo, las células leucémicas van a acabar desplazando a las células normales, es decir, van a terminar en superar en número a las células normales. En función de las células afectadas, que es la otra forma de clasificar a las leucemias, lo podemos dividir en leucemias mieloides. Las leucemias mieloides son las que van a atacar a células mieloides, como lo son glóbulos rojos, plaquetas y granulocitos. Este último grupo es el más importante o el que mayormente resulta afectado, que son los agranulocitos y granulocitos. Y en las leucemias linfoides son las que van a atacar o van a afectar a las células linfoides, que son los linfocitos B, linfocitos T y NK. De acuerdo con lo mencionado anteriormente, se pueden distinguir cuatro tipos de leucemias: leucemias mieloide agudas, leucemias mieloides crónicas, leucemias linfoblásticas o linfocíticas agudas y leucemias linfocíticas crónicas. Las leucemias mieloide agudas son las que afectan a las células mieloides y se desarrollan con rapidez. Estas se dan generalmente en personas de 65 años o más y pueden afectar, aunque en menor proporción, a niños y adolescentes. La leucemia mieloide crónica es la que afecta a las células mieloides y al principio esta enfermedad se desarrolla con lentitud. Más de la mitad de los pacientes tienen entre 65 años o más y solo afecta a un pequeño porcentaje de niños y adolescentes. En las leucemias linfoblásticas o linfocíticas agudas son las que afectan a las células linfoides y se desarrollan con rapidez. Se presenta fundamentalmente en niños y adolescentes. La leucemia linfocítica crónica es la que afecta a las células linfoides y se desarrolla con mayor lentitud. La mayoría de los pacientes tienen más de 65 años y esta enfermedad casi nunca afecta a niños y o adolescentes. Los signos y síntomas de la leucemia van a variar según el tipo de leucemia a la que nos estemos refiriendo, pero los más frecuentes o más comunes son fiebre o escalofríos, fatiga persistente, debilidad, infección frecuente o grave, pérdida de peso sin proponerlo, ganglios linfáticos inflamados, agrandamiento del hígado o del vaso,
tendencia al sangrado y a la formación de moretones o hematomas, sangrados nasales recurrentes, pequeñas manchas rojas en la piel que son denominadas petequias, sudoración excesiva, sobre todo por las noches, y dolor o sensibilidad en los huesos. En la mayoría de los casos de leucemia no se puede establecer una causa identificable y no hay un componente hereditario significativo que dé el indicio de que son los causantes de la leucemia. Lo que sí es que existen ciertos factores que pueden aumentar el riesgo de manifestar algún tipo de leucemia. Tratamientos oncológicos previos, es decir, las personas que se sometieron a determinados tipos de quimioterapia y radioterapia por otros tipos de cáncer, corren un mayor riesgo de manifestar ciertos tipos de leucemia. Los trastornos genéticos. Las anomalías genéticas parecen estar relacionadas con las leucemias. Ciertos trastornos genéticos, como lo es el síndrome de Down, está asociado con un mayor riesgo de padecer leucemia. Exposición a ciertas sustancias químicas. La exposición a ciertas sustancias, como lo es el benceno, que se encuentra en la gasolina y se utiliza en la industria química, está relacionada con un mayor número o un mayor índice de riesgo de padecer algún tipo de leucemia. Fumar. Fumar cigarrillos aumenta el riesgo de padecer leucemia mieloide aguda. Una vez diagnosticada la enfermedad, el paciente comienza con el tratamiento contra la leucemia, por lo que para minimizar el riesgo de complicaciones orales, al menos un mes antes de su inicio, la persona debe de ser evaluada por un odontólogo con el fin de identificar y estabilizar o eliminar las superficies potenciales de infección. La prevención en esta etapa es esencial y nuestro objetivo será incrementar la higiene oral del paciente mediante el cepillado de dientes y lengua con pastas fluoradas, enjuagues con flúor y utilizar seda dental si el paciente sabe cómo emplearla. Si tiene mala higiene oral o enfermedad periodontal, debe usar diariamente enjuagues de clorhexidina sin alcohol y en el caso de que presente un alto riesgo de caries o serostomía, es conveniente aplicar barniz de flúor o suplementos de flúor si está indicado. Previo al tratamiento oncológico. Con respecto al tratamiento dental en esta etapa, en primer lugar hay que tener en cuenta algunas consideraciones hematológicas y ver el recuento de neutrófilos y plaquetas para determinar si es necesario realizar profilaxis antibiótica o transfusiones de plaqueta respectivamente, o no llevar a cabo el tratamiento o realizarlo de urgencia en medio hospitalario. Otro aspecto que debemos de tener en cuenta es que todos los tratamientos deben realizarse antes de iniciar la quimioterapia y la radioterapia y de no ser esto posible debemos dar prioridad a las infecciones, las extracciones y los tratamientos periodontales. En cuanto a los tratamientos pulpares en dientes deciduos, está contraindicado su realización optando en este caso por extracciones. Los tratamientos endodónticos en dientes permanentes se deben hacer al menos una semana antes de iniciar el tratamiento del cáncer y de no ser posible se efectuaría su extracción durante el tratamiento. Durante esta etapa, aparte de continuar con los consejos preventivos anteriores, debemos hacer especial énfasis en mantener una adecuada higiene oral, ya que reduce el riesgo de desarrollar en esta etapa debido a la inmunosupresión. No se deben de realizar tratamientos dentales y si ocurre alguna emergencia, debe consultarse con el oncólogo responsable para proporcionar medidas preventivas. El riesgo de infección es mayor 7 a 10 días después de terapias de inducción cuando el recuento de neutrófilos cae drásticamente, por lo que hay que evitar realizar tratamientos durante este periodo. La infección más frecuente que el paciente puede presentar es la inflamación de la mucosa oral, llamada mucositis. En el manejo de la mucositis se incluye una buena higiene oral, analgésicos locales, enjuagues orales con bicarbonato de sodio, clorhexidina o agua con sal varias veces al día. Si se prescribe clorhexidina, no debe de contener alcohol, así como tampoco estaría recomendado los enjuagues con agua oxigenada,
ya que desecaría aún más la mucosa. Besitos, besitos, chao, chao.